Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy tenemos otra reunión con José María. Ya es un viejo amigo para todos. Así que buenas tardes, José María, ¿cómo está? Buenos días, porque nosotros lo estamos grabando en la mañana, pero sabemos que va a salir en la tarde. Sí, hola, buen día, Gonzalo, un gusto acá haciendo el encuentro desde puntos diferentes. Ya estoy acá en Capital disfrutando de lo que es Corrientes, así que buenas tardes para la audiencia. Y bueno, ¿cómo está todo por ahí, querido Gonzalo? Está lindo, amaneció una mañana hermosa después de antes de anoche tanta lluvia, antes de ayer mejor dicho, y ayer mediodía nublado, mediodía soleado, hoy amaneció lindo. Vamos a estar, estamos experimentando hoy nuestro primer encuentro por medio de Zoom, ¿no es cierto? Que seguramente vamos a tener muchas reuniones de esta manera a partir de ahora. José María, la semana pasada habíamos hablado del encuentro con el otro. Estaría bueno que podamos hacer una continuidad de esa charla, pero no ya tocando el tema del encuentro con el otro, sino hablando de las barreras que se pueden encontrar para que se dé ese encuentro. ¿Qué te parece? Sí, me parece bárbara la propuesta porque precisamente hablábamos en ese programa de que todos tenemos una tendencia o un deseo de encontrarnos con los otros, seamos o no conscientes de eso. El tema es que se presentan algunas barreras que también la mayoría de ellas operan de manera inconsciente. Entonces uno no lo sabe, no sabe que esas barreras obstaculizan el encuentro con el otro. Una de esas principales barreras es todo el mundo de los prejuicios. También habíamos tocado, digamos, de paso, la cuestión de los prejuicios y cómo eso impide el acercamiento al otro, el acercamiento a la realidad. Los prejuicios nos alejan de cualquier aspecto de la realidad, no solamente en relación al otro sujeto, impidiéndome conocerlo e impidiéndole al otro que me conozca. Los prejuicios nos pueden inhibir en un montón de aspectos. Por dar un ejemplo, no sé, no soy capaz de estudiar esta carrera porque no voy a poder, puede decir algún joven, algún adolescente o cualquier persona que se plantee estudiar. Si adhiere a ese prejuicio, ciertamente que no va a arbitrar los medios para ir a estudiar. Totalmente. Ejemplo, ¿no? Totalmente. Justamente ayer veo en una de las redes una chica que pone, viste que hoy está de moda esas imágenes con frases y demás, y una chica que pone una frase que me pareció que calza como un anillo acá, que dice que se ponga de moda conocer al otro por quién es y no por lo que dicen que es. Y me parece que es bárbaro teniendo en cuenta esto que estás diciendo, como buscar promover el encuentro para conocerme con el otro o para conocer al otro desde mi perspectiva, desde mi subjetividad, y no porque me hayan dicho que es quien dicen que es, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahí podríamos plantearnos qué posibilitaría conocer al otro como quien es. Yo diría más bien como quien está siendo. Claro. Por esto de que somos un proyecto en construcción y no un estado ya permanente o estático. Pero ¿de qué te parece a vos que dependería poder conocer al otro como quien está siendo realmente, digamos, y no como lo que dicen
¿Qué se te ocurre? ¿De qué dependería que se pueda dar eso? Sí. De que la otra persona también quiera conocerme o que quiera acceder a tener ese encuentro conmigo. Sí, claro, pero ahí precisamente vos, en relación a esta frase de esta chica, el dicen, hace referencia a todo ese mundo de los otros que hablan del otro, no por lo que dicen que es. Fíjate que ahí ya hay algo que te aleja del otro, cara a cara. Decíamos también esta categoría que la profundiza Dussel, el rostro del otro. El dicen que está muy presente en nuestra cultura. Dicen que esto, dicen que lo otro, me contaron que esto, me contaron que lo otro. Todo eso distorsiona toda la realidad. Ahí cada persona que va transmitiendo el dice que le va agregando propias cuestiones subjetivas, no resueltas, etcétera. Ahí está toda la cuestión de los prejuicios que después circula en la sociedad como una verdad sobre el otro o sobre lo que sea, y distorsiona y imposibilita el encuentro y la relación cara a cara, porque eso tiene mucha fuerza, digamos, ¿no? El rumor, el chisme. Totalmente. Pero todo parte con dicen que, me dijeron que. Hay personas que hacen comentarios de formas de ser o de la personalidad de alguien o lo que dijo o lo que hizo sin haber tenido un conocimiento directo de eso. Entonces ahí creo que tenemos que profundizar un poco más en relación a que vos podés tener la intención, el otro podrá tener o no la intención, pero está este tercer elemento del dicen que. Ahí hay toda una dinámica a profundizar, porque entonces habría una segunda pregunta a la primera que te hice, que era, bueno, ¿de qué dependería que uno pueda conocer al otro como está siendo el otro? ¿Sí? ¿Y de qué dependería que el dicen que tenga fuerza sobre mí en mi intención de conocer al otro? Y quizás tener en cuenta siempre de que ese rumor del cual estamos hablando, el dicen que o el que dirán, no está relacionado con una verdad, ¿no es cierto? Tener en cuenta de que la verdad la tengo que ir a descubrir yo y no quedarme con esa verdad, entre comillas, que tiene el común de la gente. Saber que las personas, tener en cuenta que este rumor nace a partir de una perspectiva de una persona, y a partir de esa perspectiva que tiene esa persona que se fue a transmitirle a otra, esa otra ya le fue dando sus propias, la fue distorsionando con sus propias ideas, y tener en cuenta de que no está relacionada con una verdad y que esa verdad la tengo que ir a descubrir. Está bien, pero ahí hagamos un punto ahí. ¿De qué depende lograr esa actitud o ese posicionamiento? Porque siempre nos vamos a encontrar con el mundo del dicen que. Claro. Es imposible que no sea así, digamos. Pero ¿de qué depende que eso no se...? Porque ahí tenemos otra barrera más. Los propios prejuicios, el dicen que, y así van a ir apareciendo otras barreras. Pero deberíamos ir detectando en el diálogo, en la charla, en la reflexión, porque no nos olvidemos que este programa es una invitación al pensamiento crítico, claro, para poder ser más libres, emanciparnos más y poder precisamente no vivir en esos mundos del dice que, etcétera, etcétera, del prejuicio,
y poder llevar a cabo una vida auténtica, como dice Heidegger, ¿no? No nos olvidemos que de trasfondo están los aportes de todos los filósofos, etcétera, que podemos ir tocando, que podemos ir sugiriendo la lectura a la gente, etcétera. Sí. Yo ahí en Itaibaté ya a un grupo de amigos les fui pasando sugerencias de libros, de lecturas, porque le vas comentando, a la gente le interesa. Entonces, ¿de qué dependería que no cobre fuerza ese dicen que en relación al conocimiento del otro? Tiene que haber algo que tenga que ver con cada uno para que eso no tenga fuerza, que es una fuerza, digamos, en contra del encuentro. Creo que tendríamos que pensarlo por ahí. ¿De qué depende de que uno le dé lugar al dicen que o al prejuicio y le dé como estatus de verdad? ¿De qué dependería? ¿Por qué se daría eso, que de hecho se da, en la mayoría de los casos se da? Sí. ¿Y de qué dependería que no se diera? Entonces ahí tendríamos un elemento para desactivar esa modalidad de desencuentro más que de encuentro. Quizás de apertura es lo que se me va ocurriendo. Por supuesto, es todo un diálogo acá, así al estilo Sócrates, ¿viste? Claro. Sócrates iba a la plaza y bueno, empezaban a charlar ahí en Atenas y iban saliendo los temas. Se trata de eso precisamente. Claro. Quizás de apertura que pueda llegar a tener el individuo, en donde el individuo desea promover esos encuentros, ¿no es cierto? Y en particular no permitir porque me parece que darle lugar a ese rumor, a ese chisme del cual estamos hablando, tiene que ver con una especie de estructura que tendría nuestra mente, y no salirnos de esa estructura de la cual colectivamente viene armándose en una sociedad, sobre todo como la de Itaibaté, ¿no es cierto? Pero me parece que vos tenés otra cosa en mente y no logro ver qué es lo que estás armando ahí. La verdad es que se me ocurre bueno, esa... pero sí. Está bien, pero se va intuyendo de que se trata de que en el diálogo uno vaya percibiendo que siempre hay algo más, ¿sí? Entonces, fíjate que esa intuición que la tenemos todos, uh-huh, de que siempre hay algo más, la podemos relacionar incluso con el mito de la caverna. El prisionero que se va liberando dice, pero acá tiene que haber algo más. No puede ser esto nomás. Tiene que haber algo más. Y eso va dando lugar a un proceso de conocimiento, y ahí se van superando los prejuicios. Entonces ahí tenemos como un recurso fundamental que cualquier humano puede hacerlo, ir sabiendo que el conocimiento es lo que va derribando los prejuicios y va permitiendo que el mundo del dicen que se debilite. Por ejemplo, ¿sí? Sócrates, por ejemplo, aplicaba el método de la mayéutica. Uh-huh. No sé si vos tocaste esa cuestión en tu programa. Hablé de Sócrates y de lo que era la mayéutica. Así que... ok, entonces la mayéutica, ¿te acordás lo que significa eso etimológicamente? Sí, significaba dar a luz. Entonces Sócrates decía que era como la madre
que la madre de Sócrates era partera, y él decía que él ayudaba a la gente a dar a luz a nuevas ideas. ¿Va Claro, por ahí? entonces, sí, exactamente. Entonces, cada uno de nosotros puede ir como dando a luz, ¿sí? Pero en este sentido, el dar a luz como una construcción, ¿sí? Porque Sócrates planteaba la idea de dar a luz porque él tenía toda una creencia de que en el alma estaba la verdad. Claro. No nos olvidemos que fue el maestro de Platón, que es el filósofo, uno de los primeros filósofos del idealismo, Claro. ¿sí? Por todo el mundo de las ideas y demás. Pero tomamos la idea de Sócrates de que cada uno puede ir. En ese sentido, el dar a luz, yo lo interpreto, ¿sí? Yo lo interpreto como lo que el pensamiento crítico me permite saber como de nuevo, algo nuevo. Eso, si la novedad se pierde en la vida del sujeto, entramos en un mundo donde adquiere mucho más poder el dicen qué. Claro. En la cotidianidad y en la rutina, donde no hay novedad propia, la propia novedad, entonces el yo consciente va a estar ahí siendo presa de los dicen qué, porque se aburre. Claro. Entonces ahí es donde se le adquiere el gustito, al mundo del chisme, del rumor, porque como estás aburrido, porque no estás dando a luz novedades en tu vida, entonces esto, lo otro, me dijo, aquel fulano, te enteraste que, etcétera, etcétera, entonces se va haciendo como una especie de contagio, y cuando querés acordar, eso Heidegger le llama al mundo del sé. No entraremos ahí porque es muy complicado, pero esa categoría de 2 letras nada más, el sé, es como la masa amorfa, acrítica, en un mundo rutinario, aburrido, donde entonces la novedad es el cimento. Claro. Es ahí donde, por lo que me estás diciendo... Entonces, ahí tocamos... No, te iba a decir que es ahí, por lo que me venís diciendo, en mi cabeza empieza a aparecer, y me parece que es donde empieza a tomar forma o fuerza el niño de Así habló Zaratustra, buscando la novedad y todo esto. Y si no se da eso, o sea, si no buscamos la novedad o no la novedad, teniendo en cuenta esto que estás diciendo de nuestra propia novedad y dar a luz nuevas ideas y nuevos conocimientos desde nuestro interior, por así decirlo, lo que hacemos es empezar a mirar la vida de otro, en lugar de preocuparnos, o no de preocuparnos, sino de prestar más atención a la nuestra. Sí, entonces, ¿de qué dependería? Estoy insistente con eso, precisamente, ¿no? Para que vaya fluyendo la cuestión de la verdad, ¿no? ¿De qué dependería que uno pudiera querer, primero que todo, conocer la verdad, saber de qué se trata realmente? ¿De qué dependería que no tenga incidencia sobre uno el mundo del dicen qué? Que no quede uno atrapado ahí. ¿Y de qué dependería que uno disfrute de tender al otro y querer encontrarse con el otro? Bueno, todo está relacionado con todo, porque
algo hace que la gente disfrute del mundo, le vamos a llamar así, una invención nuestra, algo hace que uno disfrute del mundo del dicen qué. Claro. Bueno. Muy bien. ¿Qué? Signo de pregunta, no sabemos. Tiene que haber algo que haga que disfrutemos del mundo del encuentro con el otro. Claro. Bueno, ahora que me hiciste toda una serie de introducción al tema, me parece que ya tengo una idea diferente y quizás lo que podría permitir que dejemos un poquito. Hola, buen día, de lado, ¿cómo estás? Que dejemos un poquito de lado el tema de el qué dirán y buscar más disfrutar de o promover el encuentro con el otro, quizás. Porque hay que, bueno, después te digo esto porque se me va a ir la idea. Quizás sea Sí. tener Pasa en filosofía eso, no te preocupes. Sí, claro. Tener el pensamiento crítico presente en mi vida. El pensamiento crítico no solamente porque mucha gente por ahí tiene presente o cree que el pensamiento crítico se basa solamente en criticar externamente, criticar un sistema, una institución o a otra gente, pero me parece que el pensamiento crítico va mucho más allá, que es en donde hasta podemos criticar nuestras propias decisiones o ideas que van surgiendo. Entonces quizás tener presente el pensamiento crítico, la reflexión como un estilo de vida, eso me va a llevar a a dar a luz nuevas ideas y encontrar esa novedad de la cual me estuviste hablando anteriormente, y ya no le voy a dar tanta importancia a lo que me van a decir de otra gente o lo que sea, porque en mi interior hay un mundo mucho más entretenido, entre comillas, o mucho más interesante. Sí. Pensemos en eso. Sí. Porque esa mirada que estás planteando de que en mi interior tengo un mundo más interesante o más rico o un mundo que me lo estoy perdiendo, por así decir, ahí tenemos que hacer tenemos que poner ahí un signo de preguntas. Recordemos que la actitud filosófica y precisamente el pensamiento crítico se caracteriza por poner preguntas, sí. Signos de preguntas. Porque me parece a mí que esa mirada es una mirada que está idealizada, y que no digo que sea tuya específicamente esa mirada, pero tomando esa expresión de que tenemos un mundo lindo internamente y que si nos ponemos a reflexionar nos encontraríamos con ese mundo lindo, bonito, interesante, y que me lo estoy perdiendo porque estoy mirando la vida ajena. Sí. Yo tomo esa expresión y acá quiero hacer una diferencia y quiero aprovechar para dar un ejemplo de cómo funciona el prejuicio. Sí. Una cosa es que yo tome una expresión y haga una crítica con lo que se relaciona a esa expresión, ¿sí? Sí. Y una cosa es que yo tome la expresión de alguien y haga un juicio de toda su persona en relación a una expresión. Aprovecho este ejemplo para demostrar cómo funciona el prejuicio, porque yo puedo escuchar a alguien, no sé, en una reunión hablando de esto y de lo otro. Sí. Y me voy de la reunión y digo, este tipo es tal cosa, tal otra. Fíjate que de una reunión y de un discurso que escuché en el otro, hago toda una evaluación generalizando a toda la persona que ni la conozco. Así funciona el prejuicio. Claro.
Y eso empieza a circular. Después yo me encuentro con alguien y le digo, no, ¿sabes qué? Gonzalo, ni te conviene como amigo, ni te metas con él porque es tal cosa, es tal otra. Entonces, ese es el mundo que aleja a la gente. Claro. Pero ahí vamos de nuevo. ¿De qué depende de que esa persona a la que yo le digo eso le dé lugar a mi prejuicio como verdad? Se van a abrir varios temas más, pero por una cuestión de tiempo y para profundizar, quería dar este ejemplo de cómo funciona el prejuicio. ¿Sí? Sí. Yo no puedo conocer al otro si no es en el encuentro con el otro, y el encuentro con el otro se da liberándome de los prejuicios, y eso lleva tiempo. Claro. Por lo tanto, cualquier persona que ande por ahí hablando de otro queda en evidencia como alguien que ignora totalmente la vida del otro, pero en el mismo acto queda en evidencia como alguien que se está ignorando a sí mismo. Primera cuestión para sacar así en limpio como una especie de principio, digamos, ¿no? Como una especie de idea central o idea, digamos, clara al estilo cartesiano de cómo funciona esto del encuentro y del desencuentro. Y hay toda una corriente, viste, que alguna, por ejemplo, en un asado, te dicen, che, ¿y vos qué opinás de esto, de lo otro? Y vos empezás a hablar y te dicen, ah, pero entonces vos sos marxista. Claro. Así opera el prejuicio. Uh-huh. En lugar de decir, a ver, qué interesante, ¿y desde dónde? Para que se entienda, porque por ahí nunca hablamos de Marx, entonces a lo mejor la gente no tiene idea de qué quiere decir marxista, o alguna gente sí, otras no. Podemos decir, sos kirchnerista, sos justicialista, sos del PRO, claro. sos... Sí, bueno, todo eso es el mundo del desencuentro. Uh-huh. Escuchás algo y rápidamente sacás una conclusión generalizadora sobre el otro y cerrás totalmente la posibilidad a un conocimiento del otro. Tenemos una mañana ventosa acá en Corrientes Capital. Sí, se puede percibir. Pero está hermosa la mañana. Espectacular acá al sonido de los cantos de los pájaros filosofando con unos mates. Fíjate qué simple que puede ser la felicidad. Tal cual. Entonces, volviendo a lo que vos decías de esto del mundo, el mundo que es bonito, lindo y que me lo estoy perdiendo. Hay toda una corriente que yo le llamo mitológica, religiosa, algunos le pueden llamar filosófica, que, digamos, sería como una especie de idealismo optimista. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que el ser humano inventó la noción de alma, de que tenemos alma, y de que el alma está como en nuestro cuerpo y que después se libera y se va a algún lugar, y con toda la impronta de Platón, de que el alma primero habita en el mundo de las ideas, contemplando las ideas bellas, hermosas, perfectas, buenas, toda la idealización, y que después cae al ir siendo transportada en este carro, cae el alma, pasa por el río del olvido y encarna. Todo eso después lo toma Agustín y lo cristianiza y se va, digamos, transmitiendo en la cultura en formato de cristianismo. Claro. Pero no solamente del cristianismo, porque la idea del alma también forma parte de todas las corrientes religiosas y mitológicas de Oriente. Claro. Donde, no sé, por ejemplo, desde el budismo
hay que renunciar al deseo, hay que lograr el estado de nirvana, etcétera, 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 las reencarnaciones, etcétera. Y bueno, toda esa construcción mitológica que se convierte en sistema de creencia, todo eso nos lleva a pensar a nuestro yo ahí que trata de entender de qué se trata la vida, nos lleva a imaginar, ahí está la fuerza del mito, que tenemos como un mundo interno así, que tiene las características de las ideas de Platón. Eso lo llevó a San Agustín a hablar del hombre interior, de la vida interior y de la teoría del iluminismo. Si yo entro en oración o si entro en esos estados de meditación que propone el budismo, si entro en ese estado como de contemplación de este mundo bello, interno, bueno, toda esa es una construcción en relación a unas fantasías, pero no existe ese mundo que tiene características de las ideas de Platón. Es una fantasía eso. Por eso le llamo idealismo optimista. Como que si logro ver ese mundo tan bonito que tengo por dentro, que de dónde habría salido ese mundo, digamos, tengo que recurrir a la mitología para explicarlo, claro, porque no hay otra manera, no hay posibilidad. Es la misma fantasía que te hace poner, desde el punto de vista cristiano, te hace poner todo lo lindo en el cielo y todo lo horrible en el infierno. Claro. Es la misma fantasía en lo macro llevada a lo micro del mundo interno. En realidad es una construcción permanente del ser humano y no se necesita de la idea de alma y de ninguna cuestión metafísica o mitológica para poder comprender que nos estamos construyendo, que tenemos un conjunto de pulsiones que están ahí permanentemente en tensión y que nos construimos ahí, y que si gracias al lenguaje vamos dándole más lugar a nuestras tendencias constructivas, tendremos una vida feliz, y si también en relación al lenguaje le damos más lugar a las tendencias destructivas, tendremos una vida del que dirán, de las adicciones, de la autodestrucción, de desvalorizar al otro, desvalorizarse a uno mismo. Eso es el realismo aristotélico puesto en términos más psicológicos. Porque si no se convierte también en una especie de refugio, como si vos te tomaras un ansiolítico y decir, tengo un mundo interno y si yo logro meditar ahí con una colchoneta y una ropa liviana y logro algún estado mental, entonces voy a salir transformado porque, no sé, la energía de no sé dónde, bla, 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 que son sistemas que son interesantes de conocer como parte del conocimiento, pero que la mirada crítica le pone signo de pregunta. Ese es el pensamiento crítico, porque si no, compramos discursos. Por eso tuvo tanto éxito la New Age cuando entra en lo que es Estados Unidos y empieza a bajar, y bueno, las energías, la luz violeta. No quiero entrar en ese tema porque vamos a aturdir a nuestros oyentes que estarán ahí con unos tereré escuchándonos, o unos mates, pero bueno, esas cuestiones que aparecen como espejitos de colores es a lo que el filósofo, la filósofa, que puede ser cualquiera de nosotros, le pone la pregunta: ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo es que en mi mundo interno, digamos, hay todo un reino tan bonito y que yo tengo que conocer? Se trata en realidad de poder ir teniendo un conocimiento de uno mismo, pero siempre en relación con un otro que me ayude a no autoengañarme. Sería así como muy en general la propuesta, dando ya un poco la respuesta a lo que yo te había preguntado. ¿De qué depende
que le dé lugar al mundo del dicen qué, de qué depende de que yo tome como verdad el prejuicio, sea del otro que me comenta a mí, o un prejuicio que me fabrique yo mismo. Desde ver a alguien, no sé, en algún lugar y decir, me acerco a preguntarle tal cosa y tenés ganas de ir a acercarte y ahí puede aparecerte un prejuicio y decir, no, porque no te va a dar bolilla, no, porque no le va a interesar, esa voz interna hecha de inseguridades, etcétera, 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 y resulta ser que no vas a preguntar nada. Algo tan cotidiano, algo tan simple, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Sabes qué? Me acordé, una vez quiero contar esto porque me parece que tiene relación con lo que estás diciendo. Tuve la oportunidad de estar en un hostel con un grupo de mochileros y había uno que viajaba solo. Y a mí me pareció raro porque el resto siempre iba en pareja o entre 3 personas, entre amigos, y había uno particularmente que viajaba solo. Y yo le pregunté si no le costaba un poquito más viajar solo, y él me dijo, a mí me parece mucho más interesante viajar solo que viajar con alguien, porque cuando viajas con alguien no tenés la necesidad de hablar o conocer a otra gente, porque estás con alguien y te encerrás en ese círculo, ya sea de 2 personas o de la cantidad que sea. Y cuando vos viajas solo, tenés la necesidad de charlar con la gente y hacer que se produzca un intercambio entre diferentes culturas o lo que sea. Y me parece fundamental con esto que estás diciendo, por el hecho de que al viajar solo, relacionado con esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Sí, claro. Esta persona encontró la manera de promover ese encuentro con otra gente y de ese, como él dijo, de esa transferencia, o mejor dicho, la necesidad de encontrarse y conocer a otra gente y promover ese encuentro, ¿no es cierto? Y quizás tenga que ver con esto que estás diciendo de buscar, porque también era algo que me decía él, uno se conoce a uno mismo cuando uno viaja solo, y me parece que lo que estabas diciendo vos es buscar el autoconocimiento por medio de las relaciones que se van estableciendo cuando uno va teniendo este tipo de encuentros. Sí, bueno, creo que ya nos estamos aproximando, ¿no?, al tiempo, andamos por ahí. Sí. Vos andás diciéndome porque viste que yo por ahí me voy por las ramas. Sí, habíamos dicho que este programa lo íbamos a hacer de... Bueno, no pasa nada. El viento No pasa nada. Me hizo volar el celular. Habíamos dicho que este programa lo íbamos a hacer de 30 minutos y ya nos excedimos. Así que no sé si... ya nos excedimos, mirá vos. No sé si querés dar unas últimas palabras, entre comillas, para ir cerrando. Sí, por supuesto. No, precisamente quedaron muchos temas ahí siempre en el tintero, como quien dice, pero ahí podríamos tocar después en relación a lo que te dijo viajero, esta persona que conociste. Después te voy a mandar yo una frase que encontré ahí en una aplicación que tengo de frases en relación a que sí, es cierto que cuando uno disfruta de la soledad, de su soledad, sea en el viaje o sea en la experiencia que sea, cuando uno puede estar placenteramente con uno mismo, eso significa que uno va logrando la autoconfianza, que la autoestima ha mejorado, etc. Y esa experiencia es fundamental para todos y es lo que te permitiría saber que cuando estás con alguien, no estás con alguien porque no te bancás de estar solo o sola. Esto también aplicable a las relaciones de amor. Mucha gente está en pareja o en relaciones que le llaman de amor, algunas serán de amor, algunas serán de otra cosa, pero si esas personas no tuvieron la experiencia de disfrutar de su soledad, nunca sabrán si están por amor o están porque no se bancan estar solos o solas. Primera cuestión. Y cierro con esto de que en realidad
la crítica que hago a la expresión de este mochilero es que pareciera ser algo que justifica el viaje en solitario, porque si uno ya va disfrutando de su estar construyéndose en el mundo, no necesita aplicar como una máxima, tengo que viajar solo porque si viajo con alguien eso me impide hablar con otros, porque termina siendo un encierro. Al contrario, si yo tengo la experiencia y yo ya sé que puedo disfrutar de viajar solo, disfruto de manera ampliada con un otro, porque yo ya sé que voy en mis propios procesos, puedo compartir con el otro y nada me impediría poder dialogar con otros. Al contrario, se ensancha. Por lo tanto, creo que en esa mirada que ofrece él hay un prejuicio también, ¿sí? Y entonces él se justifica, digamos, no sé ni quién es, pero para no personalizar, digamos que ese prejuicio permitiría que vos sigas siempre solo en tus viajes y que tengas una explicación para eso, pero impidiéndote lo que se le llama el ensanchamiento creativo del yo, ¿no? Claro. Que es novedad, encuentro, disfrutar con otros, etc. Entonces vos sabés que podés disfrutar de viajes solos, pero también te encanta con un otro porque ya tenés la experiencia de la soledad. Sería como bueno, Gonzalo, un gusto. Te mando un abrazo desde acá. Saludos a todo Itaibaté y seguimos en contacto, Gonzalo querido. Dale, José María, te mando un abrazo y gracias por de nuevo este encuentro tan interesante. Así que bueno, nos despedimos ya de toda la gente que nos escucha y bueno, hasta la semana que viene. Te mando un abrazo, José. Hasta la semana que viene, abrazo para toda la audiencia. Dale, chau, chau. Chau, chau.